Internacional, donde hoy estaremos hablando de un tema muy importante para conocerlo en la familia, y no solamente en la familia, en ciudades y naciones. Estaremos hablando de la vida. La vida. Todo hombre sabe que va a morir, pero hay una generación apartada de Dios que no verá muerte. Hoy hablaremos de la generación que no morirá. Un tema importante. Si tienes una Biblia, ve por ella o toma nota de lo que estaremos enseñando, porque la enseñanza es luz para conocer la verdad y saber hacia dónde vamos. Muchos creen que la muerte es el final ya de todo. No, la muerte es el inicio todavía para la eternidad. Así que hay mucho que enseñar acerca de lo que sucede después de la muerte. Y necesitamos conocer de lo que Dios, el autor de la vida, el creador del cuerpo humano, el creador de la humanidad, el creador de la tierra, el creador de todo lo que existe, nos está diciendo hoy a través de las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, el manual de Dios para el hombre en la tierra. Así que quédense con nosotros y vamos a este estudio interesante para todos los que están viendo y oyendo de este programa. Bueno, así es, como mi esposo dijo al principio, Dios les bendiga a todos, y si tienes la oportunidad de buscar tu Biblia o en el teléfono celular, si tienes una Biblia, corrobora las citas, porque es importante siempre estar pendiente de la palabra de Dios, la cual en ella nos dan la vida eterna a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo habla y habla todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo a favor de la humanidad. Así que abre tu corazón para que las palabras de Dios puedan penetrar y puedan ser de gran bendición para tu vida y también para tu familia. Sí, Dios no quiere que la gente muera. Dios quiere que todos tengan vida y la tengamos en abundancia mientras estemos aquí en la tierra, pero tenemos que saber que ya sea que Cristo venga o nosotros muramos aquí en la tierra, vamos a alcanzar entonces las verdaderas vacaciones. Ahí es cuando empieza el verdadero reposo de Dios. Es que la gente piensa que se muere y ahí se acabó todo, pero no, la Biblia enseña que no. No, es el inicio de la eternidad. Y bueno, porque Dios es eterno. Exacto. Y nos dio vidas eternas. Dios la ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Almas que no morirían. Y por eso en vida terrenal podemos tener ya el inicio de la eternidad, de la garantía de la eternidad. Pero cuando la persona muere es cuando empieza la eternidad. Y es allí cuando ya comienza. ¿Dónde vas a pasar tú la eternidad? A ver, hay 2 lugares solamente. Por eso vamos a enseñar todo ello, pero de manera especial vamos a hablar de la generación que no verá muerte, no de la que va a morir, porque todos sabemos que un día moriremos, pero hay una generación que Dios apartó para no ver la muerte, y creemos que estamos ya viviendo en medio de esa generación. Somos parte de la generación en este siglo XXI, generación que no morirá. Por eso el tema, necesitamos conocer quiénes estarán allí en esa generación. No es para todos, es para aquellos que han sido determinados, elegidos, considerados porque han obedecido las instrucciones de la palabra de Dios. Por eso hablaremos de la vida que es eterna, la da Dios por medio de Jesucristo, y el Espíritu Santo es la garantía de que caminamos en esa vida eterna, sabiendo que cuando vayamos a morir, un día resucitaremos como Cristo. Pero Cristo prometió venir por la iglesia, aquellos que han creído en Jesucristo, y habrá una generación que no verá muerte. Así que creo que comenzamos leyendo Daniel capítulo 9, versículo 24, porque es la profecía clave, es la profecía que habla sobre el tiempo, la línea del tiempo para la nación de Israel.
porque Israel es una nación terrenal, es una nación que Dios estableció como luz para todas las naciones. Es el reloj profético de Dios. Si todas las naciones de la tierra ponen su mirada en lo que ha sucedido en la historia de Israel, sabrán lo que viene hacia adelante. Dios es Dios de plan y de propósito. Todo está determinado, tiene un principio y tiene un fin. Nacemos y morimos. Así que Dios establece generaciones, generaciones que nacen, generaciones que mueren y comienza otra generación. La Biblia dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Y la profecía clave para conocer la línea profética de los tiempos, de las generaciones, está en Daniel 9:24, que habla de Israel. Dios estableció un tiempo para la nación de Israel y ya estamos viviendo en ese último tiempo señalado por Dios. Es Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Esta es la profecía clave para las generaciones de toda la humanidad. 70 semanas, son 70 semanas de años, en total 490 años. Se han cumplido 489 años, se han cumplido 69 años, o sea, 69 semanas. Estamos en el borde ya. Solamente falta una semana de estas 70, solamente falta una semana para cumplirse para la nación de Israel. Y es aquí donde empieza la historia de los que hoy somos cristianos, porque la iglesia es una nación creada en lo espiritual por Dios de manera sobrenatural. Dios abrió la línea del tiempo entre la semana 69 y la semana 70. Hoy está detenido el tiempo para Israel y empezó otro tiempo, un tiempo que tiene que ver con la iglesia cristiana. Hace 21 siglos nació la iglesia cristiana, hoy estamos en el año 2021, siglo XXI, y estamos a punto de ver cómo se cierra ya la semana 69 para iniciar la semana última, la semana número 70, que es la semana de la gran tribulación, donde Israel será una nación preponderante. Sí, pero entonces, hoy estamos en el tiempo de la iglesia. Si Dios va a empezar a trabajar con Israel, el tiempo de la iglesia va a terminar. Sí, si la iglesia tuvo un inicio, tendrá un final. Así es. Lo que comienza, termina. Lo que nace, muere. Pero en este caso vamos a ver que hay una generación que no morirá. Veamos un cuadro donde Dios establece la iglesia como que abre un paréntesis en la línea del tiempo y inserta lo que es la nación de la iglesia. Así le llama el apóstol Pedro, una nación santa, apartada del pecado. Aquí está la iglesia nace en Pentecostés y terminará cuando Jesucristo regrese por su iglesia. Cristo prometió regresar por su propio cuerpo. La iglesia es considerada el cuerpo espiritual de Jesucristo aquí en la tierra y Jesucristo va a regresar por su cuerpo. No va a regresar por cualquier persona, solamente regresará por sus discípulos, por los que creyeron en Él, los que oyeron el Evangelio y se convirtieron a Dios. Se comprometieron también con Él a servirle. O sea que no es para todos el rapto, se le considera el rapto de la iglesia, se le llama el arrebatamiento. Cristo prometió regresar y estamos en un tiempo donde ya Jesucristo pronto vendrá. La iglesia no es un invento humano, no es una creación de un gobierno humano.
Nada tiene que ver la iglesia con lo natural o con los gobiernos humanos. La iglesia es autoridad. La iglesia se caracteriza por el poder y la autoridad que Dios ha establecido en hombres y mujeres contra demonios que perturban naciones enteras, que perturban ciudades, que perturban familias enteras. Dios le dio poder y autoridad a hombres y mujeres para ejercer esa autoridad contra los demonios. Esta es la iglesia es el poder de Dios en el planeta Tierra para echar fuera demonios, sanar a los enfermos y para predicar el evangelio del reino. El evangelio del reino es el evangelio que habla de un nuevo gobierno, el gobierno de Jesucristo, el gobierno que se establece echando fuera demonios en una ciudad, en una nación. Esta es la iglesia verdadera, no es la iglesia religiosa que muchos conocen, no es la iglesia denominacional que muchos también pueden conocer. No, aquí estamos hablando lo que enseña la Biblia. Jesucristo dijo en Hechos 1:8 cuando comenzaba la iglesia, Jesucristo dijo, recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Testigos. Esa es la característica de la iglesia nace en el poder. Así que si vamos a identificar la iglesia, vamos a señalarla como el poder de Dios en el planeta Tierra. Es un poder diferente al poder de las autoridades de los gobiernos humanos, porque los gobiernos humanos se mueven en lo natural. Ellos no pueden entrar a lo espiritual. En cambio, la iglesia está sobre toda circunstancia humana. Así que los que han creído en Jesucristo y caminan con el Espíritu Santo estarán cumpliendo la gran comisión dada por Jesucristo, echando fuera demonios, sanando a los enfermos, predicando el reino de Dios. Y Jesucristo prometió regresar precisamente por esa iglesia. De otra manera, habrá un remanente en una denominación cristiana, en otra denominación cristiana, en otra denominación cristiana, habrá un remanente en una ciudad, en otra ciudad, habrá un remanente en una nación, en otra nación, y la suma de todos los remanentes será la iglesia que será levantada al cielo. Y es allí donde vamos a quedarnos en la enseñanza. No verá muerte, de eso se trata el tema. Es esta generación que no verá muerte. Bueno, después, ¿a dónde vamos? Pues a la eternidad. ¿En dónde comenzamos la eternidad? Pues en el cielo. Así que nuestra mirada debe estar hacia arriba, no hacia abajo. La tierra es el lugar de vivir temporalmente. Toda persona en la tierra debe saber, por eso se predica por parte de la iglesia la verdad, se predica de la Biblia para que toda la humanidad sepa que el tiempo de vivir en la tierra es temporal. No estamos viviendo en la tierra para toda la vida, no. Solamente es un tiempo determinado. La vida está dada en 70 años. Hay una asignación divina y una tarea que cumplir. Sí. Todos tenemos una asignación divina y una tarea que cumplir para con Dios. De allí el trabajo de la iglesia, el trabajo de los 5 ministerios. Peregrinos y extranjeros. Sí. Tenemos que enseñar. Si no enseñamos, las personas caminarán en desconocimiento o ignorancia. Dios le dijo a su pueblo, al pueblo de Israel, debido a la ignorancia. Dice Dios, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Dios es conocimiento, Dios se revela por medio de su palabra para que tengamos el conocimiento de la verdad. Jesucristo dijo, conocerán la verdad y serán libres. El diablo se ha dedicado a establecer religión humana, una confusión acerca de lo que es Dios. Por eso estamos en el tiempo donde Dios está desenmascarando las artimañas del diablo
y Dios está levantando hombres y mujeres en diferentes ciudades y naciones, diferentes denominaciones cristianas, al conocimiento de la verdad. Todo lo que ha pasado el año pasado con respecto a este virus que está en la tierra, todo tiene un propósito, y ese propósito es para que las personas busquen a Dios. Son tiempos para buscar a Dios. Dios está hablándole a la humanidad, ya viene el fin. El fin de todas las cosas se acerca. Estamos viviendo la generación ya del fin. Señales como la del virus son señales que hablan del fin. Hay muchas otras señales, pero estamos conociendo una señal que ha afectado al mundo entero, y el miedo ha paralizado a muchos en cuanto a la fe cristiana. Por eso tenemos que conocer más acerca de lo que estamos viviendo en nuestra generación. Jesucristo prometió regresar, y vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 14, donde empieza a hablar de la resurrección de Cristo. Juan 14, del 2 al 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí están las palabras del Señor Jesucristo en profecía para el futuro. Regresará. Jesucristo prometió regresar por su cuerpo. Viene por los que son suyos. Dice, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy. ¿Dónde está Jesucristo? En el cielo. Jesucristo nos llevará al cielo. Entonces debemos prepararnos. Inciso A, Jesucristo prometió venir. Inciso B, es importante que toda persona conozca lo que sucederá. El cristiano verdadero, será trasladado en vida al cielo. Habrán dos tipos de personas que serán trasladadas al cielo: las que murieron previamente en siglos pasados, en generaciones pasadas, siendo cristianas. Todas esas personas van a resucitar. Es el día de la resurrección. Los muertos van a resucitar. Pero habrá una generación que no verá muerte. Es la generación que verá todos estos acontecimientos. Es la generación que participará de la vida. Nunca conocerá la muerte. Por eso debemos ubicarnos en esa generación, porque es la generación de este siglo XXI. Así es. Y si alguna persona no forma parte de esta generación, pues el Señor nos invita a todos a entrar a esta generación. Bueno, la invitación es abierta. el tiempo se está para acabando. Toda persona El tiempo se está que acabando. cree en Jesucristo. Sí, el tiempo se está acabando. Es como cuando el arca de Noé, cuando venía el diluvio. El arca se mantuvo con las puertas abiertas 7 días todavía en la gracia de Dios después del tiempo señalado, porque Dios es Dios de gracia, está esperando que las personas se arrepientan de la dureza de su corazón, de su incredulidad, y se acerquen a Dios, se acerquen por medio de Jesucristo. Y bueno, si ya estamos en este siglo XXI y Cristo ya viene en esta generación del siglo XXI, puede ser que nosotros formemos parte de la generación que no morirá. No veremos la muerte. Así que esta es una esperanza que todo cristiano hoy en día debe tener, y cualquier persona que no sea cristiana se puede volver cristiano en cualquier momento, porque la salvación siempre es tiempo presente, hoy. Toda persona que no conoce de Dios y está viéndonos en este programa de La Voz de la Alianza no es producto de la casualidad. Dios te ama, amigo, amiga, y quiere que hoy comiences una nueva vida. Y como empezaste, leamos ¿no? Primera de Tesalonicenses 4:16. Está terminando la semana
Número 69. Sí, estamos Y entre ya la la semana 70 es 69 y 70. cuando ya Bueno, Dios la- Es un devuelve a milagro. Israel. Sí, la 69 ya terminó. Sí, Es cuando vino Jesucristo. sí, terminó allí. Estamos en medio entre el 69 y 70. Por eso es un injerto. Ya el 70 Es un hablar, paréntesis que se Sí. abrió. el 70 ya es hablar de la gran tribulación. Sí, Y para el caso de nosotros, la iglesia, es hablar de las bodas del Cordero. sí. Ya el rapto, Porque el rapto de las bodas del mientras hay 7 años de tribulación en la tierra, nosotros estaremos 7 años celebrando las bodas del Cordero allá en el cielo. Así es, así es. O sea que el tiempo para Israel se detuvo, está detenido. Por ahora- nosotros. Pero se abrió otro tiempo, el tiempo para la iglesia. Por y eso- estamos hoy en el tiempo de Por la eso iglesia. dice que hasta que entre la plenitud de los gentiles, Así es. el Señor la se va a iglesia volver está a trabajar con formada Israel. de judíos y gentiles. Así Ahora, es. haciendo un poquito más, hablar de las 69 semanas que ya pasaron, de acuerdo a Daniel, hay 7 semanas. Bueno, está dividido en 3 partes prácticamente. 62, el ver 7 es la primera, 7 semanas, después 62 y después una semana. Así es como está dividida las 70 semanas. Las primeras 7 semanas, que es hablar de 7 años, habla acerca del segundo templo de Jerusalén, que aproximadamente fue del año 535 y que bueno, duró hasta el año 70 después Habla de la Cristo. restauración, Pero habla de habla- los tiempos de Ciro el Grande. Sí, habla de los 49 cuando años. mandó a construir el templo. En Juan, en el segundo capítulo, ahí habla que tardaron 46 años en construir el templo, Así los es, fundamentos, que más o menos encaja con lo que dice Daniel, que Sí. son los 49 años, una semana o 7 semanas ahí. Sí, es la historia que forma parte de las 70 Ajá. semanas reveladas. Después vienen 62 semanas, que son, ahora sí, es la parte intertestamentaria entre el profeta Malaquías y el Nuevo Sí, Testamento. en nuestra Biblia hay 2 testamentos, 2 partes. Entre lo que es el Antiguo Testamento Nuevo y el Nuevo Testamento. Testamento hay un tiempo de más de 400 años. Es ese tiempo que está marcado en la profecía de las 70 semanas, donde Dios no habló mandando ningún profeta. Dios dejó de mandar profetas porque el pueblo de Israel era un pueblo duro de creer, de entender y de obedecer a Dios. Un pueblo que se contaminó con la idolatría de otras naciones, con las hechicerías de otras naciones, con las prácticas Las abominables costumbres. de otras naciones. Entonces Dios dijo, les dejaré de mandar mi palabra, no tendrán mi palabra. Y durante más de 400 años Dios no habló. Es lo que encontramos entre el profeta Malaquías en el Antiguo Testamento hasta la venida de Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿cierto? Juan el Bautista es el primer profeta ya para los tiempos que empezamos a conocer él de fue los quien- postreros tiempos. Él fue quien introdujo a Jesucristo como el Cordero de Dios. Fue el que habló ya de Jesucristo. Preparó el camino. Preparó el Y a camino. partir de allí empezó otra Así historia. es como llegamos a las 69 semanas, que Así se es. cumple en Jesucristo, se cumple la semana 69, que es la suma de 7 más 62. Y de ahí pues es donde Dios injertó la iglesia, que es lo que dice Romanos. Sí, es un injerto. Y quiero hablar un poquito de ello porque la iglesia hoy en día lo hacemos tanto judíos como gentiles. Sí, Son 2 pueblos que Dios hizo un solo pueblo. sí. Ahora, el injerto, quiero hablar de 2 tipos de injerto. Hay un injerto que se llama el injerto de corona, que ese es el injerto que yo creo que hizo Dios con la iglesia, que prácticamente es cortar un árbol, digamos, porque creció mal o algo ahí. Entonces corta el árbol a una medida y después se le ponen ramas, 2 ramas jóvenes de 1 año, se le pone entre los, entre el tronco, ¿no? Se le injerta o se ponen. Entonces, por eso cuando ves el injerto, lo que ves es una corona, porque son dos ramas que están dentro de un tronco. Y así es como fue lo que Dios hizo con la iglesia, ¿no? De un lado representa
los judíos y al otro lado los gentiles, pero estamos dentro del mismo árbol, el mismo tronco. La raíz es la misma, Cristo Jesús. Sí, la raíz es la misma. Ahora, el otro injerto que quiero hablar, porque yo creo que es muy importante también decirlo. Sí, en Romanos capítulo 11, Sí, versículo Romanos 17, 11 lo habla habla. de ese injerto, del olivo silvestre que representa la iglesia gentil. Nosotros los mexicanos somos gentiles. Si somos cristianos gentiles. Somos mexicanos cristianos gentiles. Así que formamos parte del olivo silvestre. Y Dios dijo aquí que había quitado a Israel y había injertado la iglesia como olivo silvestre para sus propósitos. Y eso fue lo que Dios hizo, ¿no? Podó el árbol y puso prácticamente las ramas nuevas, Sí. que después también dice que se le pone un ungüento también, que eso sería la unción del Espíritu Santo, Ahí y está. se venda prácticamente, como vemos ahí en la imagen. Si lo vemos a lo lejos, pues sí parece una corona. Sí. Nada más que aquí hablamos de dos ramas que se insertan dentro del tronco, Son dos. pero viene siendo el mismo árbol. Es como el dibujo de en medio. Sí, prácticamente. Ahora, el otro injerto que quería hablar, porque este tiene que ver con el Señor Jesucristo. Sabemos que el Señor Jesucristo, a él le decía Nazareno, mas sin embargo, él no nació en Nazaret, él nació en Belén. Sí. En cambio, bueno, a Jesús se le dice como el león también de la tribu de Judá, pero también se le dice Nazareno. Y eso explicaría un injerto que se llama el injerto de raíz, que quiere decir que de la misma raíz brotan dos árboles. Y eso es lo que dice Isaías capítulo 11, donde habla acerca del renuevo, que de hecho eso es lo que significa De Isaí. Ajá, el renuevo de la raíz de Isaí. Entonces, por eso a Jesucristo se le conoce tanto de la tribu de Judá en Belén, pero también se le conoció como el Nazareno en su ministerio. Sí. Aunque son dos nombres diferentes, pero es ahora sí la misma raíz, pero dos árboles que brotaron de la misma raíz. Sí, son muchas revelaciones que Dios está dando a conocer en este tiempo que estamos viviendo, en este siglo XXI. Dios está revelando muchos códigos que estaban en lo secreto. Dios está revelando a hombres y mujeres que han dispuesto su corazón a conocer de Dios. Y Dios está usando a esas personas para alumbrar, para enseñarle a otras personas acerca de lo que es la profecía, lo que son los códigos secretos, para que todos puedan caminar en luz y no en tinieblas como las que el enemigo está hoy trayendo a la humanidad. Por eso tenemos que saber de que ya estamos al final de la iglesia, del tiempo de la iglesia. La iglesia comenzó hace 21 siglos, es el injerto que hizo Dios, pero estamos ya en el año 2021, estamos en el siglo XXI, estamos ya viviendo la última generación. Es muy probable que seamos parte ya de esa generación y no veremos muerte, seremos, dice la Biblia, trasladados en vida al cielo. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4 del 16 al 19. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí la enseñanza de esta escritura habla de los que vivimos, los que hayamos quedado hasta esta última generación. Dice, luego nosotros los que vivimos. Cuando Cristo regrese por su iglesia, los primeros que van a resucitar son los muertos, los que murieron en Cristo, los cristianos que murieron y están reposando hasta el regreso del Señor. Serán resucitados, pero habrá una generación, los que vivimos. De eso es de lo que hablamos hoy. Los que de hayamos la quedado. generación
que habrá quedado para lo último. Somos parte de esa generación. Los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados. Dice, juntamente con los que han resucitado de los muertos, y seremos trasladados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por eso le dice el Espíritu Santo a todos los que están leyendo esta escritura: alentaos los unos a los otros. ¿A quién se refiere? A los que estamos viviendo en esta generación última, a la generación que no verá muerte. Debemos alentarnos unos a otros con las palabras que están escritas en cuanto a la generación que no verá muerte. Seremos trasladados en vida al cielo. Por eso la palabra Maranata, Maranata es una expresión profética que está recordándonos permanentemente que Jesucristo regresará y nos tomará y nos llevará al cielo. Por eso tenemos que estar siempre recordando esta palabra en la expectativa de que ya nos vamos al cielo. Somos parte de esa generación que no verá muerte. Ahora, ¿cómo entramos al cielo? Esto es importante y aquí hay una enseñanza que todos deben conocer. Porque nosotros en la tierra vivimos en un cuerpo que es el cuerpo humano, es el cuerpo de la tierra. Pero para ir al cielo no vamos a entrar con este mismo cuerpo. Se necesita otro cuerpo y allí está el milagro de Dios. Nosotros entraremos al cielo no con el cuerpo terrenal, sino con un cuerpo celestial. Así que debemos saber la transformación que habrá de nuestro cuerpo. Este cuerpo viene a quedar en la tierra y será transformado en la resurrección cuando Cristo venga, pero Dios nos dará un nuevo cuerpo para entrar al cielo. Es como un astronauta que sale de la Tierra, necesita un traje espacial del espacio O espacial y moverse especial. en el espacio. Así es. Porque en el espacio no hay gravedad. Por eso dice, nuestros cuerpos serán transformados. Por eso seremos transformados. Así que esta enseñanza es importante. Viene la transformación del cuerpo. 1 Corintios capítulo Es una gran esperanza. 15, versículos 50 al 52. Dice la Escritura que debemos estar preparados porque viene un cambio y una transformación. He aquí, Mientras os digo un vivamos en la misterio. tierra habrán problemas. Allá en el cielo ya no tendremos problemas con nuestro cuerpo. Así es. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. O sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Aquí está que Y aquí el luego cuerpo dice, será cambiado. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Sí, hoy estamos peleando contra la muerte. Así es. La muerte, que es un espíritu territorial en ciudades y naciones, atacando los cuerpos humanos por medio de enfermedades, por medio de este virus COVID-19, está queriendo llevar el cuerpo a la muerte. Así que por eso tenemos que reprender el COVID-19, que es un demonio, El espíritu de reprender muerte. la muerte misma, que es el demonio que nos quiere llevar al término de la vida y a la condenación o al infierno. Por eso tenemos que reprender. Mientras estamos en la tierra, estamos en una lucha contra seres espirituales, contra demonios que quieren llevarnos a otro lugar y no al cielo. Por eso
tenemos que aceptar a Jesucristo y ejercer la autoridad en el nombre de Jesús. Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera enfermedades, demonios de enfermedades. En mi nombre van a poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Veamos otra palabra, 2 de Corintios capítulo 5, versículos del 1 al 9, habla de la morada terrenal. Nuestro cuerpo es la morada donde vivimos aquí en el planeta Tierra. Nosotros no somos solamente cuerpo, somos espíritu y alma y habitamos en la morada terrenal que es el cuerpo humano. Nosotros, todo ser humano, los que nos están viendo ahorita, todos somos imagen de Dios, espíritu. Todos somos espíritu porque Dios es espíritu. Pero Dios hizo una morada terrenal, un tabernáculo, para que cada espíritu humano habitara. Por eso cada espíritu humano tiene su propio cuerpo. Yo tengo mi propio cuerpo, mi esposa tiene su propio cuerpo. Todos tenemos nuestro propio cuerpo. Pero mientras estemos en la tierra, tenemos que estar luchando a favor de nuestro cuerpo. Cuando ya nos vayamos al cielo, ya no hay necesidad, porque en el cielo ya no hay demonios, en el cielo no hay enfermedades, en el cielo no hay necesidades. Ahora estaremos gozándonos con el Señor. El trabajo es en la tierra, el trabajo de la iglesia, el trabajo cristiano es en la tierra. Por eso vamos a ser recompensados más adelante. 1 Corintios 15, 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sí. ¿Y dónde, oh sepulcro, tu Sí, ese es el final ya de la muerte. Así es. Porque la muerte será derrotada al final. Segunda de Corintios 5, del 1 al 9. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Aquí está la enseñanza que nos da el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo de la vida terrenal y de lo que sucederá cuando vayamos al cielo. Mientras vivamos en la tierra tenemos que caminar por fe. Cristo no está en la tierra, está en el cielo. Él prometió regresar. Por eso caminamos guiados por el Espíritu Santo. Somos sellados, tenemos el sello del Espíritu Santo. Cristo nos ha sellado para que ahora a través del Espíritu Santo podamos movernos aquí en la tierra, mientras habitamos en la morada terrenal. Cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, cuando Cristo nos lleve al cielo, seremos cambiados de cuerpo. Dios nos dará un cuerpo muy diferente. La Biblia dice que tendremos otra morada. Lucas capítulo 20, versículos 34 al 36, son palabras enseñadas por Jesucristo de cómo será nuestro cuerpo en el cielo. Así que esta verdad debemos tenerla muy clara y presente y estar creyendo en lo que sucederá, porque pronto sucederá. Somos parte de esta generación. Lucas 20 del 34 al 36. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de ese siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos
han de resucitar. Aún Moisés lo enseñó en el pasaje en la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, de Sí, Isaac y hasta de allí. Jacob. Allí Jesucristo está hablando de que aquellos que alcancen el final ya del siglo, está hablando de nuestra generación. Aquellos que vean la resurrección de los muertos sabrán acerca de lo que sucederá. Seremos como los ángeles del cielo. Así dice. Nuestro cuerpo será un cuerpo como el de los ángeles, un cuerpo angelical, un cuerpo que no está sujeto ni al tiempo ni al espacio, un cuerpo muy diferente al cuerpo terrenal. Es el cuerpo que Dios tiene preparado para aquellos que han creído en Jesucristo. Hijos de la resurrección, y dice. van a resucitar. Los muertos en Cristo resucitarán y tendrán este cuerpo tipo ángel. Y nosotros que hayamos quedado como última generación, Dios nos dará un nuevo cuerpo, el cuerpo como el del ángel. Entonces tendremos una vida diferente, Totalmente. como la vida de los ángeles. Los ángeles se transportan en un momento de un lugar a otro. No tienen No necesidad tienen de comer. barrera alguna. No tienen ninguna barrera. Así Pueden que, atravesar paredes, por pueden eso- viajar Por en eso un instante. vamos a regresar después con Jesucristo en la segunda venida. Cristo prometió regresar al planeta Tierra a reinar el planeta Tierra 1000 años. Pero Cristo va a reinar con su iglesia. Pero no será la iglesia terrenal. No, será la iglesia ya transformada. Con Una cuerpos. iglesia con cuerpos de Transformados. ángeles, con cuerpos como el del mismo Señor Jesucristo, un cuerpo glorificado. Vamos a leer en Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21, donde el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo está hablando de esta transformación. Mas de nuestra este ciudadanía está en los cielos, cuerpo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. de O donde sea, estamos también de paso esperamos aquí en al la Salvador. tierra. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Estamos Jesucristo, esperando a Jesucristo del cielo a la tierra. el cual transformará el cuerpo de la Allí humillación está, va nuestra. a transformar nuestro cuerpo. Hoy tenemos un cuerpo terrenal. Vamos a recibir un cuerpo diferente al que tenemos actualmente. El cuerpo que tenemos actualmente está sujeto a enfermedades por virus, por bacterias, a las inclemencias de los cambios climáticos, etcétera. Pero cuando el Señor nos dé otro cuerpo, ya no tendremos que estar luchando contra enfermedades. Así que estamos anhelando recibir ese cuerpo que el Dice, Señor ha prometido. el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Estamos esperando ese cuerpo, así que todo cristiano verdadero que estudia la Biblia y sabe del tiempo que nos toca vivir, somos cristianos del siglo XXI, no somos cristianos del siglo XX, ni del siglo XVIII, ni del XV, somos del XXI, somos la generación que no verá muerte, somos una generación donde estamos recibiendo mucha revelación de los secretos y misterios de Dios. Y esto no es para una u otra persona, es para toda persona que ha rendido su corazón a creerle a el Señor y obedecer su palabra. Así que si toda persona quiere conocer de la verdad y ser libre del engaño del diablo, porque hoy hay mucha mentira, mucho engaño, a través de todo lo que estamos escuchando hay mucha mentira y la gente está confundida, creen que ya no hay solución, creen que todo esto está yéndose a pique y no hay nadie quien detenga todo esto. No, amigo, Dios está en control, Dios está esperando que su iglesia despierte. Los cristianos que dicen ser cristianos tomen su posición en esta batalla contra la mentira y contra el engaño del enemigo. Por eso viene un tiempo donde nuestros cuerpos serán transformados, diferentes. Ahora vamos a ver las características. Hay 5 características que presentamos aquí de la iglesia que no verá muerte.
¿Cuáles son estas 5 características? Pueden haber más, pero no creo que menos. Así que hay características que Dios ha determinado para la iglesia de los últimos tiempos, de manera especial para nuestra generación. Número 1, debe ser un cristiano, hombre o mujer, que debe caminar en la llenura del Espíritu Santo. El que no camina con el Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo, estará confundido, engañado, perturbado, amedrentado por toda obra del diablo aquí en la tierra. Pero el que está lleno del Espíritu Santo está lleno del poder de Dios y está lleno del amor de Dios. Así que debemos estar llenos del Espíritu Santo, es lo que dice la Biblia. Número 2, una iglesia que vive en santidad. La Biblia dice en Hebreos 12:14, sin santidad nadie se va en el rapto, nadie verá al Señor. El rapto, el arrebatamiento de la iglesia es para ver cara a cara a nuestro amado Señor. Sin santidad. Cuando viene el Espíritu Santo a la vida de un creyente, el Espíritu Santo es el Espíritu de santidad, nos aparta de toda contaminación del pecado. Por eso es necesario recibir a Jesucristo, es necesario ser bautizados por Jesucristo con el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo con evidencia de hablar en otras lenguas y caminar obedeciendo al Espíritu Santo en el camino de santidad. Número 3, debemos también ser una iglesia de oración, un cristiano de oración. El que no esté orando permanentemente en todo lugar y en todo momento no podrá saber lo que está sucediendo. Todo problema en la tierra siempre habrán problemas. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo ya vencí al mundo. El que vive una vida de oración encontrará respuestas a cada problema aquí en la tierra. Tienes un problema de enfermedad, tienes un problema económico, tienes un problema en tu matrimonio, tienes un problema con tus hijos, tienes un problema como sociedad. Jesucristo te ayudará por medio de la oración. La oración es la comunicación que tenemos con el solucionador de problemas. Por eso tenemos que caminar lleno del Espíritu Santo. Todo esto lo hace el Espíritu Santo, nos lleva a la santidad y nos lleva a una vida de oración. Número 4, toda persona que está llena del Espíritu Santo estará anhelando la venida de Cristo. Toda persona que es llena del Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo, su oración es: ven ya, Señor Jesucristo. Es pedir que Cristo venga ya. Así que debemos estar anhelando la venida del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice que debemos amar la venida de Cristo. Cristo está esperando que estemos anhelando su venida. En Hebreos dice la Biblia que Cristo viene solamente por los que le esperan, no por los que no le esperan. Aquel cristiano que dice que no va a venir Cristo todavía, no lo está esperando. No vendrá por ti, vendrá por los que le están esperando. Así que anhela en tu corazón la venida de Jesucristo. Si tú quieres que las cosas cambien en esta tierra, tienes que anhelar que Cristo ya regrese. Y número 5, la quinta característica de la iglesia que será levantada en lo último, que no verá muerte, será la iglesia que esté trabajando en la gran comisión. Iglesia trabajando como Cristo trabajó. En Mateo 9:35 dice la Escritura, Jesucristo recorría ciudades y aldeas, enseñando, predicando y sanando. Son 3 actividades fuertes que hizo Jesucristo en su ministerio: enseñar de la Biblia, de las Escrituras, predicar el Evangelio del reino, no predicar de lo humano, del reino humano, sino predicar del reino espiritual, del reino contra
el diablo, el reino de Dios que se establece echando fuera demonios y sanando a los enfermos. Jesucristo dijo en Juan 20:21, a como me envió el Padre, así yo les envío. Así que aquí tenemos 5 características necesarias para conocer si te quieres ir en vida al cielo. Solamente el Señor vendrá por aquellos que verdaderamente le aman. El que no ama la venida del Señor Jesucristo, el que no ama su persona, el que no quiere estar cara a cara con el Señor Jesucristo, el Señor no puede venir por aquellos que le rechazan, solamente por aquellos que anhelan su venida. Por eso estamos en un tiempo donde las señales están hablando de que el Señor está a las puertas. Algunos morirán y resucitarán si murieron en Cristo, pero habrá una generación que no verá muerte y creemos que somos parte de esa generación. Amigo, amiga, ¿quieres formar parte de esa generación? Yo te invito a que abras tu corazón y dejes entrar a Jesucristo. Quiero orar por ti, hacer una oración de salvación por tu vida. Puedes repetir esta declaración. Amado Señor Jesús, quiero ser salvo, quiero irme contigo, quiero estar contigo permanentemente y eternamente. Por eso me arrepiento de tanta incredulidad, me arrepiento de todos mis pecados, me arrepiento por haber estado apartado de Dios, no sabiendo que el camino es Cristo Jesús. Pero en este momento, Señor Jesús, yo abro mi corazón y te invito a que entres a mi vida y seas mi Salvador personal. Y a partir de hoy te hago el Señor de mi vida, el Señor de mi espíritu, el Señor de mi alma y el Señor de este cuerpo terrenal. Tú eres mi Señor. Creo que has resucitado de los muertos y con mi boca ahora yo te confieso, Señor y Salvador. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración conforme a lo que enseña la Biblia dice que ya pasaste de muerte espiritual a vida espiritual. Esa es la salvación. Pasamos de un territorio a otro territorio. Ahora eres un hijo de Dios, hija de Dios. Ahora tienes que leer la Biblia y empieza a orar. Tienes que reunirte en una iglesia donde se enseñe la Biblia. Tienes que buscar un pastor que ame a sus ovejas, ame al Señor y ame la Biblia. Enseñe de la Biblia para que tú vayas creciendo en fe y te prepares para que cuando Cristo venga, tú estés ya preparado. Así que el Señor no tomará por sorpresa a su iglesia en su venida. Aquellos que están orando, llenos del Espíritu Santo, viviendo en santidad, obedeciendo al Espíritu Santo, no estarán desatendidos de su venida, o sea, estarán preparados. Van a estar bien apercibidos. Van a estar apercibidos. Sabrán el momento. Como y se van a preparar y lo van a esperar. Vírgenes que estaban preparadas. Así es, porque la palabra dice, en un abrir y cerrar de ojos. Es así y ya no estamos. Así que tiene uno que vivir una vida realmente todo el tiempo preparada y esperando al Señor. Agradecemos que estén con nosotros en nuestras enseñanzas. No son enseñanzas humanas, son enseñanzas dadas por el Espíritu Santo para los tiempos de hoy. La voz de la alianza es la voz profética que Dios tiene para ayudar a las familias. Así que cada programa es un programa de bendición. El día de mañana, véannos en online, YouTube, Facebook. Estaremos predicando a las 12 del día, cada domingo, para todos los que quieran conocer más de las Escrituras. Gracias y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Dios les guarde a todos.